Vamos al título del mensaje que estuve preparando esta semana. Sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Es muy bueno poder entender ciertas cosas y ciertos parámetros o ciertos principios de la Biblia. Eh, el título no tiene nada que ver con la serie del reino, para nada. Al contrario, tiene que ver con lo que es el verdadero reino de los cielos. Lamentablemente también, como les decía recién, lo falso sigue reinando por un desconocimiento total que la gente tiene de la iglesia, de lo que realmente es la iglesia de Cristo. Yo no digo que no haya iglesias o pastores o ministros falsos, yo no estoy diciendo eso, pero de verdad, bíblicamente, el reino tiene que ser enseñado de manera correcta, porque si nosotros no conocemos el poder y el alcance que tenemos como iglesia, nos quedamos con ciertas imágenes que dan por ahí de lo que es el reino de Dios o lo que es la iglesia. Por eso el Señor me movía en esta semana a poder enseñarles de cuáles son los verdaderos principios del reino, de qué es lo que es el reino de Dios, cómo actúa el reino de Dios, cómo se mueve o cómo nosotros debemos movernos en el reino de Dios. Para esto quiero enseñarles algo que tiene que ver con el reinado de Jesús, obviamente. Ustedes sabrán que Jesús no vino de la forma en la cual el pueblo estaba esperándolo. Había profecía de que el Mesías iba a venir. Mucha gente sabía, los que seguían la ley, de lo que leían o estaban en constante aprendizaje con respecto a lo que era la ley, sabían a través de los profetas, del profeta Daniel, que iba a venir, sí, el Mesías, que el Mesías iba a venir con un reino, que él iba a aparecer. Entonces ellos estaban esperando ese reinado, el reinado de Jesús. ¿Cuál fue el problema del reinado de Jesús? Que también lo vimos un poquito el domingo pasado, que no fue como ellos esperaban. Porque ellos esperaban un reino que viniera a destronar al reino romano y que realmente el reino de Dios a través del Mesías se estableciera con un reino terrenal, si realmente el pueblo de Dios volviera a tener o pudiera volver a tener la autoridad que tenía antes, ¿sí? Cuando era guiado por Dios mismo, porque así se guiaba el pueblo de Dios a través de los profetas, Dios le hablaba y el pueblo de Dios reinaba. Dios siempre quiso tener una comunicación íntima, directa, para con el pueblo de Israel, para con el pueblo de Dios. ¿Qué pasó? Al ver el pueblo de Israel que todo el mundo tenía reyes, que todo el mundo tenía alguien a quien seguir, ellos también empezaron a pedir un rey. Por eso, si no lo conoce, se lo cuento rápidamente, el primer rey de Israel, ¿quién fue? Fue Saúl, un hombre que no estuvo en el corazón de Dios en el sentido de que él lo quiso poner, sino que lo puso porque realmente el pueblo lo pedía. Y yo creo que de ahí es cuando se empezó a desencadenar un montón de tragedias, podríamos decirlo de esta manera, porque cada vez que la iglesia, que un pueblo, que nosotros como personas dejamos de depender directamente de Dios, es cuando empezamos a desinflarnos o a morirnos espiritualmente. Entonces ustedes saben que hubo muchos reinos. Jesús vino en el reino cuarto. ¿Sí? El primer reino fue el de Babilonia, el segundo el de Medo-Persa, el tercero el de Grecia, y el cuarto reino es el reino romano, que es donde vino Jesús. Jesús vino en medio de Roma, ¿sí? En medio del imperio romano Él vino. Por eso la intención del pueblo es que se destituyera ese reinado romano y se pudiera establecer el reino de Dios. Pero en realidad no entendían que el reino de Dios a través de Jesús no venía a destronar el reino romano, sino que realmente venía a destronar al pecado. ¿Cuántos me dicen amén? No venía a destronar un reino terrenal, sino que era un reino espiritual. Él no venía o no vino a liberarnos de Roma, sino que Él vino a liberarnos del pecado. Y muchos no entendieron, no lo entendían. Hasta en el libro de los Hechos ustedes van a encontrar, dice, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No podían comprenderlo. ¿Cómo un hombre con tanta autoridad, con tantos milagros, con tantas señales como lo seguían a Jesús? Obviamente era el Hijo de Dios, es Dios. ¿Cómo no podía establecer un reino terrenal, algo físico, en el cual la gente pudiera seguirlo, pudiera sentirse seguro y sacar a toda esta gente que ponía de verdad cosas que estaban totalmente alejados de la realidad? Primero, o lo primero que nosotros debemos entender, es que el reino de Dios no es un reino terrenal o un reino físico.
No quiero decir que la iglesia o cualquier hombre que está aquí en la tierra puede llegar a un gobierno terrenal o que esté mal hacerlo. No, pero nadie puede establecer, primeramente, como hijo de Dios estoy hablando, un gobierno terrenal y físico si primeramente la iglesia no establece un perímetro o no establece un reinado espiritual. Y nosotros hemos dejado esto de lado muchas veces y no nos damos cuenta de la autoridad que la iglesia tiene espiritualmente. A través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración como lo hacíamos recién, escuche, hay un reinado espiritual muy fuerte en este lugar. Mientras nosotros hoy descansábamos y dormíamos, hay un montón de huestes, de potestades que se levantan para quebrantar eso. El diablo no descansa, sino que territorialmente levanta a gente usada por el mismo Satanás para ganar los cielos y para ganar los ambientes de este lugar. Y si la iglesia está dormida, no podemos establecer un verdadero reinado, ¿sí? El reino de Dios. ¿Cómo decía Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Eso no ha cambiado. Hasta el día de hoy, cuando un hijo de Dios se acerca, nuestro pensamiento tiene que ser, hey, el reino de Dios, dígalo fuerte, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no es un reino físico, aunque ejercemos autoridad, pero primeramente nosotros espiritualmente al acercarnos a ciertos lugares, a ciertos territorios, a ciertos barrios, algo tiene que suceder, tiene que haber un cimbronazo. Porque de verdad somos conocidos por el cielo, pero también el infierno debe temblar cuando un hijo de Dios se manifiesta en ciertos lugares. Por eso debes gobernar a través de la oración. Debemos gobernar a través de nuestra adoración. No puede ser que cualquier otra cosa nos gobierne. Por eso hay tanta gente aterrorizada por los gobiernos del momento. Y no digo, evidentemente, muchos me dicen, sí, pastor, pero es el gobierno que Dios escogió. Yo siempre digo que nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos. ¿Sí? Porque si la iglesia hiciera lo que tuviera que hacer, quizás mucho cambiaría en su forma de pensar, entonces orarían, pensarían a quién votar. Y no estoy hablando de un partido político. Entonces muchos se agarran, bueno, pero la autoridad es puesta por Dios, claro, pero a causa de la desobediencia del hombre, de nosotros como iglesia, tenemos lo que nos merecemos. Y hablo por mí también, ¿eh? En todo, no, pero yo no lo voté. Pero quizás no hemos avanzado como iglesia para llegar a ciertos lugares, para cambiar la mentalidad de la gente. Es terrible lo que estamos viviendo a nivel gobierno físico. No es un mensaje no es un mensaje para nada político, pero viene esto a mi corazón. Estamos viviendo tiempo de una crisis total. Una crisis que quizás hoy, y damos gracias a Dios en esta ciudad, no se nota tanto. Usted mira, pastor, pero yo no tengo nada, pero no saben lo que es en otros lugares, de verdad. Gente llama a la crisis que está sucediendo hoy. Hermanos, quizás esto va a ir peor, va a ser mucho más profunda la crisis, no lo sé. Pero sea, lo que venga, lo que tengamos que enfrentar, quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos un rey. Gracias por su fe. Tenemos un reinado celestial. Alguien, sí, celestial, pero yo estoy aquí en la tierra, yo tengo que pagar el alquiler todos los días, lo sé. Por eso te digo que ores a Dios, clama a Él. Ese Dios que te ve y escucha tu oración, te va a responder directamente del cielo para tu necesidad, para darte aún mucho más abundante de lo que te has imaginado o has soñado. Aprendamos a depender más de Dios. Deja de depender de tantas cosas. Nos encanta depender, porque sé que puedo sacar un crédito, porque sé que me va a dar un plan. Porque el otro día dije algo del plan, se enojaron que estoy en contra. Yo no digo nada de eso. Te estoy diciendo que no. Podemos depender o estamos siempre poniendo nuestra confianza en cosas terrenales. Y de verdad, Dios es nuestro rey. ¿Quién es tu gobierno? Fernández, no, Dios es tu rey. Sí tenemos un presidente, pero sobre todas las cosas está nuestro rey, nuestro amado Padre. Y ese es el reino que Jesús vino a establecer y es el reino que tiene que seguir estableciéndose hasta el día que Él venga a buscarnos. Él viene a buscar una iglesia gloriosa. Él viene a buscar una iglesia de gobierno territorial. Él viene a buscar una iglesia de autoridad que clame, que ore, donde no haya brujos en el lugar porque tienen que salir corriendo de este lugar porque la iglesia está establecida. La iglesia no puede ser destronada por estos chantas. La iglesia no puede dejar puesta a un costado por los que se levantan a hacer masonería, umbanda. Le tengo terror. Terror tienen que tenerle sello a la iglesia cuando se levanta.
La iglesia, cuando se para en autoridad, no hay nada que la pueda detener. Hey, Samaria que está a tu lado, decirle, no te va a detener nadie. Somos la iglesia. Él viene a tomarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Algo poderoso viene a buscar el Señor y yo me voy con él. Punto número 1. El reino de Dios nunca será reducido a ruinas. ¿Cuánto dura un gobierno terrenal? Y si tiene una reelección, 4 años más, 8 años en total. Puede llegar a haber un golpe de Estado, puede pasar cualquier cosa, aunque es antidemocrático, pero puede ser destituido un gobierno. Ahora, el reino de Dios no puede ser destituido. El reino de Dios no tiene tiempo de finalización. El reino de Dios no dura un tiempo, 4 años y hay un cambio de gobierno. El reino de Dios, diga conmigo, es para siempre. Vamos, dígalo, es para siempre. Cielo y tierra pasarán. Voy a cambiar esto, pero el gobierno y el reino de Dios permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. No tiene fin. Hoy nosotros estamos anhelando ciertos cambios. Pero sepan que el reino de Dios es algo que se estableció desde el principio y no será jamás removido. Dice así Daniel capítulo 2:44. Miren lo que dice acá. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Lean conmigo. Ni será el reino dejado por otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él, yo no sé ustedes si me están mirando a mí o están mirando al Rey de Reyes. Pero el reino de Dios permanecerá. Vamos, apláudelo. El reino de Dios permanece para siempre. No puede ser quitado, no puede ser corrido, no puede ser ninguneado. Permanece para siempre. Y alguno dice, ¿tú eres parte del reino? Yo le voté a Fernández. No, tú eres parte del reino de Dios. Eres parte del reino de Dios. Y entonces si eres parte del reino de Dios, nadie podrá dejarte de lado. Nos vamos a elecciones acá. No hay que hacer campaña política, no. El reino de Dios permanece para siempre. Quiere decir que la iglesia permanecerá para siempre. Dios gobierna en esta tierra a través de la iglesia para siempre. Tu familia permanecerá en esta tierra y será bendecida para siempre. Tu generación será algo que cambiará destinos hoy y para siempre. Para siempre es nuestra legalidad desde el cielo desatada. Vamos a permanecer más allá de lo que pase, para siempre. Hay cosas que nos dicen que no vamos a poder perdurar. Esto es algo momentáneo, es un avivamiento momentáneo porque no conocen lo que dice la palabra. Este no es un reino terrenal, es un reino celestial que va a permanecer para siempre. Nosotros permaneceremos para siempre. Quiero que veamos ahora como punto segundo o punto número 2 los principios del reino. Miren lo que dice acá. Una madre, me llama mucho la atención a mí, y de verdad, anoche compartíamos un poco con la familia y hablamos esto. Este pasaje que vamos a leer ahora, siempre lo entendí, pero no había entendido quizás el final de esta historia que tiene que ver con una petición que hicieron Santiago y Juan. En realidad no la hizo Santiago y Juan, sino que mandaron, creo yo, a su madre a hacerle una petición a Jesús. Y dice así el 20, lo vamos a leer todo, por favor, si me podés poner desde el 20 vamos a leer. Dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Obviamente, pidiéndole a Jesús, ¿no? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabés lo que pedís. Podés beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado.
Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándole, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate o por rescate de muchos. Miren, no sé cuánto leyeron esta palabra. La cuestión que acá hubo una trifulca. Hubo un problema en el cual de los 12 discípulos, 2 se acercaron con su madre a pedirle una petición, a pedirle un favor a Jesús. Y el favor que le pedían es que en su reino, porque fíjense en el pensamiento que ellos tenían, creían aún los mismos discípulos que el reinado de Jesús era un reinado físico y terrenal. Por eso le dice, te ordeno y te pido, por favor, que sientes uno a tu derecha y otro a tu izquierda, como diciendo, vengo a interceder por Santiago y Juan, mis hijos, para que por favor los pongas en autoridad. Los pongas en tu reino para que ellos también puedan ejercer autoridad sobre los demás. Porque no era cualquier cosa pedir que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Estaba diciendo, como después de ti, lo que quiero que vengan son mis hijos, para ejercer autoridad sobre los demás. Esos demás también incluye a los otros 10 que se enojaron, los otros discípulos. Por eso se enojaron tanto y le dijeron, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué querés ser tan ventajero? ¿Por qué nos querés aventajar tanto? ¿Por qué quieren ustedes sentarse? Entonces Jesús le da una respuesta. La respuesta que le da es para contrarrestar o para romper la estructura, escuchen esto, de un reinado terrenal y físico que no era lo que iba a suceder. Por eso le dice, los reyes de este tiempo se sientan, los gobernantes, y ejercen autoridad sobre los demás. Hacen lo que quieren. Díganme si no es lo que está pasando hoy. El reino terrenal se sienta y manda que otros hagan lo que ellos quizá no están haciendo. O dan un discurso, pero por atrás están llenos de corrupción, de mentira, de muerte espiritual. Entonces Jesús los confronta y le dice, pero en mi reino no será así, sino que el que quiera ser primero será nuestro siervo, porque yo no he venido a ser servido, sino que he venido a ¿qué? He venido a servir, digan conmigo, los principios del reino. ¿Cuál es el principio de un reino espiritual? ¿Cuál es el principio de un reinado de la iglesia? ¿Cuáles son los principios que nosotros debemos tener como una iglesia, la iglesia amada de Jesucristo en este tiempo? No ha cambiado la cuestión. No han cambiado los principios porque hemos cambiado de época. No se ha olvidado Jesús de lo que Él habló acá. Dios ya no se olvidó de lo que dijo, como alguien que tiene problema mental y se olvida de lo que habló. No, Dios no se olvida. Este principio tiene que permanecer siempre en medio de la iglesia. Es un principio que no puede ser cambiado. No puede ser olvidado ni dejado de lado o pospuesto, sino que es un principio que tiene que ser nuestro ADN diario. Yo no he venido a ser servido, sino que he venido a servir y a dar mi vida para el rescate de muchos. Esto no cambió. ¿Por qué entonces la iglesia en este tiempo ha perdido la autoridad de gobierno espiritual? ¿Por qué la iglesia, o muchos que creen que llegar a ser líder o llegar a cierto lugar es creer que yo tengo la capacidad de tratar como quiero a los demás? Siempre quien les habla, y le he sido franco, sincero, más allá de mi nombre, he sido claro con ustedes, de que si ustedes ven que algún líder o alguien de autoridad hace algo que de aquí no se enseña, usted tiene que venir a mí. Porque no hay líder conforme a la Biblia o conforme al reino de Dios que quiere ejercer autoridad sobre los demás y él no hace nada. El verdadero líder que Dios establece en este tiempo y de verdad a los que Dios va a seguir levantando, no es aquel que dice yo ya llegué, ya estoy, sino que es un líder que se arremanga todos los días y está dispuesto a agarrar la toalla y empezar a lavar patas, que hay muchas patas sucias por ahí para lavar.
Pero creemos que ciertos años dentro del Evangelio ya nos eximen o ya nos dejan en la libertad para ya no servir a la gente. Entonces ya empiezo a ser más director técnico que jugador de la cancha, ¿no? Mira vos, sí, tráeme esto, vení a servirme, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero en realidad la verdadera autoridad de un hijo de Dios, escucha esto, de un líder verdadero, y una iglesia que ejerce gobierno, es la iglesia que se arremanga y dice, basta, yo no quiero que me sirvan, yo quiero servir a los demás. Y de verdad, no lo tome mal, pero muchos se han transformado en inservibles. No porque no sirvan, sino que me refiero que han dejado el servicio en el reino de los cielos. Han dejado el servicio. Por eso hay tanta gente que se siente tan identificada con ciertas personas. Hey, ¿por qué tanta gente lo sigue? Claro, porque no tiene problema en servir. No tiene problema en romper una estructura, de decir, ya está o ya mi tiempo pasó. No, sino que estamos dispuestos a ser servidos. Hoy el mundo te dice que si vos servís o que si te humillás, como lo vamos a ver un poquito más adelante, vas a ser desechado. Es porque es un pobre tipo. Es un pobre hombre. No, es un hombre que no tiene conocimiento, por eso es un hombre que está sirviendo. No. Un hombre de verdad, una verdadera mujer de verdad, es aquellos que sirven todos los días de su vida. Por eso nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip de creer que ya lo hemos logrado todo. De creer que ya lo hemos alcanzado y que yo ya no tengo que hacer ciertas cosas. A nadie se le van a caer las medias porque agarre un balde y se ponga a limpiar la iglesia, Siempre pongo este ejemplo porque es como que vemos lo vil y lo menospreciado del culto. Venir a limpiar. Ay, no, yo ya estoy para otra cosa. Justo me hice las uñas, mirá. No es así. No es así. Por eso me dicta algo el Espíritu. Muchos en sus actitudes le piden a Dios sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Levanta tu mano al cielo. Quiero decirte algo. En el reino de los cielos no será así. Muchos que han ejercido autoridad en el cielo no están sentados ni a la derecha ni a la izquierda, ni siquiera entrarán. Al cielo va la gente que hasta el último día esté arremangado con una toalla y lavando pies sucios de gente que realmente lo necesita. No es menospreciable el servir todos los días a la gente que lo necesita. Es de hombre y mujer de honor que ama el reino de Dios servir todos los días hasta que no demos más. Y eso es lo que a Dios le encanta, porque cuando no damos más, es ahí cuando el Señor, viene una honra para todos aquellos que sirven. Viene una honra sobre tu vida, viene una honra que será incalculable, una bendición que será incontable, será una bendición tan grande de parte del cielo. Por eso sigue sirviendo. No entres en el desenfreno que vos ya estás para otra cosa. Para lo único que estamos nosotros, dígalo fuerte, es para servir todos los días de nuestra vida. Dale un aplauso al Señor. La iglesia no es, también se lo dije el domingo pasado, el mejor esfuerzo, el mayor rédito. No. El que quiere tener buen rédito tiene que trabajar. Tiene que esforzarse. En todo debemos esforzarnos. Vamos al siguiente punto. Otro principio del reino tiene que ver que debemos humillarnos. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿A cuántos los humillaron alguna vez? Que se han sentido mal, de verdad, humillados de verdad. ¿Sí? Seguramente han pasado por esta situación en lo laboral, ¿sí? En el trabajo, o algo injusto, ¿sí? Algo que no es lo que ustedes merecían, o recibieron un reto, una amenaza. Muchos en algún momento de nuestra vida, creo que es algo de lo cual no podemos escapar, ¿no? El ser humillados, que alguien quiera humillarte. Y de verdad alguien que te humilla es porque tiene un complejo de inferioridad demasiado grande. Porque el que quiere humillar a otra persona es porque tiene necesidad de demostrar o de decir que él está en otro nivel o es mayor que él. El que quiere humillarte en realidad te está diciendo, mira, te tengo tanto terror que de verdad tengo que humillarte para sentirme mejor yo. Esa es la actitud o ese es el corazón que tiene una persona que constantemente está humillando a otros. Por eso también vemos a hombres, padres de familia, humillar a una esposa, humillarla con los actos, con las palabras. En realidad es porque él se siente tan poco hombre que necesita humillar a la esposa para sentirse un poco más hombre.
No pasa hoy a los que están en la mañana, es para que ustedes le cuenten a otros que van a venir después. Pero pasa eso. Necesitamos humillar o demostrar o de contar. ¿Vieron esa gente que cuenta todo el tiempo lo que él nunca cuenta las malas, siempre cuenta las ganadas? Ah, porque yo hice esto, porque hice lo otro. Es un yo-yo, hizo todo él. Pero no cuenta las luchas y las batallas que muchas veces ha tenido. Es porque en realidad tiene un complejo de inferioridad. O esa gente que constantemente está atacando, que está dañando al otro. Es gente que habla solamente para dañar. En realidad porque el que está dañado es él. Porque no hay nadie dañado que pueda sanar. El que está dañado daña. El que está herido hiere. No hay otra forma. Por eso, cada vez que alguien quiere humillarte, cada vez que alguien quiere ningunearte, tómalo como de quién viene. Porque más allá de lo que cualquier otro, iba a decir chiruso, pero queda mal. Cualquier otra persona quiera decirte, tienes que saber lo que Dios dice de ti. Entonces tú tienes que estar dispuesto a servir y a amar a la gente sobre todas las cosas y el Señor te va a exaltar cuando fuera necesario. Humillarse. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Dice así, miren. Miren esta palabra es poderosa. Esto es lo que va a suceder si la iglesia aprende a venir los jueves. ¡Qué fuerte! Si se humillare mi pueblo, ¿alguien es pueblo acá? Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay otra versión que dice, y les devolveré la prosperidad a su ciudad. Dígame si el gobierno de la iglesia no debe ser espiritual. Dígame usted, amado mío, si la iglesia no tiene poder a través de la oración. Si el pueblo de Dios aprende a humillarse, aprende a buscar el rostro de Dios, a clamar a Él, dice que Él nos va a oír desde el cielo y va a responder nuestra oración sobre todas las cosas. Dice que Él va a perdonar nuestros pecados y sí que necesitamos eso. Necesitamos que Él perdone nuestros pecados, que cambie nuestra mentalidad, que saque toda la mugre que nosotros tenemos. Hey, los trapitos sucios que tenemos escondidos, la mugre que hemos guardado bajo la alfombra. Necesitamos imperiosamente el perdón de Dios. Por eso la gente que no ora es porque cree que no tiene pecado. La gente que no clama a Dios es aquel que en su espíritu o en su actitud le ha dicho al Señor, yo ya estoy preparado para sentarme a tu derecha. Y hay otro que dice, y yo a tu izquierda, ya estamos preparados. Pero el que ora, el que busca a Dios, es el hombre y la mujer que tiene la actitud de decir, hey, ¿cuánto me falta? Quiero postrarme delante de ti, quiero servirte, quiero buscarte todos los días. Sin ti nada soy. Alguien que no ora es porque es autosuficiente. Alguien que ni siquiera se acuerda de buscar algo para que Dios le hable, es alguien que cree que puede salir solo o que puede seguir caminando. De verdad puede seguir respirando. Pero ¿hasta cuándo alguien puede seguir viviendo así? Y no estoy enojado. Sino que quiero que usted entienda, por favor, en esta mañana, el poder que tiene el que la iglesia clame y busque al Señor. Si el pueblo de Dios se humilla y clama y nos unimos a orar, a clamar, la iglesia va a tener un gobierno muy fuerte en este lugar. Hay un ataque diario constante contra la iglesia de Jesucristo. No es que los otros se quedan de brazos cruzados. Ah, mirá qué bien que le va a la iglesia. No, hay luchas, hay trabajo. Usted no se sabe lo que se mueve espiritualmente detrás de cada cosa en este tiempo. Usted quizás anoche pensó en hacer algo, en salir a comer, decir dormir y bueno, mañana si tengo tiempo voy. Hay gente que ni siquiera hoy se preocupó por venir a la iglesia. Siempre digo lo mismo, pero ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Pero el enemigo no piensa de esa manera. El enemigo piensa y dice, no tengo tiempo que perder, hay que seguir avanzando. El reino corrupto tiene que seguir avanzando. Están ideando mentiras y nosotros dormidos. Nosotros tengo que descansar, no tengo ganas, estoy enojado, estoy depresivo, tengo corazones en el agujerito, estoy ofendido con el líder, no me gustó porque no me saludó el pastor. Andamos con cosas, pero el diablo taca, sigue avanzando para seguir ganando territorio en tu familia. Se te metió en la habitación, se te metió en la habitación de tus hijos, ya te ganó territorialmente todo, pero nosotros no.
Nosotros estamos ensimismados en un dolor y en algo ajeno que tengo acá en mi corazón, de un dolor que no puedo desterrar, o de un enojo, o de una ira. Nosotros tenemos que orar porque de verdad, nosotros no estamos orando a cualquier ídolo. No le estamos orando a una imagen que no tiene poder. Le estamos orando a un Dios que murió y resucitó al tercer día. Y Él vino a habitar, a vivir en medio de nosotros, en medio de su pueblo. Él está en medio de la adoración de su pueblo. Hey, no sé si usted es consciente, pero en medio de la adoración de hace un tiempo, Dios estaba paseándose en este lugar. Ay, bienvenido a este lugar. Bienvenido nada, si Él vive contigo. Ay, bienvenido, te dejo a la puerta. No, Él vive dentro de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que orar. Clamar, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, yo responderé desde los cielos. Y Él va a volver la prosperidad, va a devolver la prosperidad que has perdido como familia. Hay mucha gente que ha perdido mucha prosperidad, de verdad. Ha perdido muchas cosas en este tiempo. El Señor te lo va a devolver. Pero tienes que buscar su rostro todos los días de tu vida. Seguimos. Me quedan 6 minutos. Esto lo escuché hace un tiempo atrás y me lo guardé para mí. No puedo decir que yo lo escribí porque no es así, pero tampoco puedo decirles de quién es porque no lo recuerdo. Pero creo que es algo que nosotros debemos identificarnos a cada uno de nosotros. Hay mucha gente, como recién le hice la pregunta, que se siente humillado constantemente. Hay mucha gente que se siente con mucho espíritu de inferioridad, por eso mucha gente tiene tantos celos o está pensando que lo van a desplazar, que no lo van a querer, que lo van a dejar de lado. Entonces siempre está ideando un plan para que no lo dejen de lado o conspira contra ciertas decisiones que se toman en el liderazgo. Y es fuerte decir esto, pero hay actitudes que mucha gente tiene que conspiran contra ciertas actitudes correctas que deben tener ciertas personas. ¿Por qué? Porque en realidad creen que cualquier actitud, que cualquier decisión que el otro vaya a tomar, lo va a humillar a él. Pero ¿por qué hay tanta gente que tiene terror a que lo humillen? Hay gente que ha dejado de servir, ha cerrado un GAL por algo que le pasó, o como les dije en la introducción, pospuso su ministerio. Por el terror o el miedo a que lo humillen, a fracasar, a que no le salgan las cosas como realmente él esperaba. ¿Por qué tiene ese miedo? Porque en realidad es una persona que no vive humillado delante del Señor. Por eso este punto es tan importante de que usted lo comprenda, y no debemos tener miedo a que nos humillen si nosotros vivimos humillados en la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Quién puede humillarte si ya estás humillado? Nadie. ¿Quién puede pisotearte si vivimos humillados delante de la presencia del Señor? Nadie. ¿Quién puede decirte que no lo puedes lograr o que no lo vas a alcanzar o que no servís para nada? ¿Quién puede decirte si vivís humillado todos los días delante de la presencia del Señor? Dice así Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será... mirá lo que está a tu lado y decirle, acá hay un cambio. Vamos a decir, hay un cambio. En este tiempo todo el mundo dice que hay que enaltecerte, o hay gente que le encantan los aplausos o de pronunciarle a todo el mundo lo bien que ha hecho sus cosas. Pero muy poca gente anda demostrando lo mucho que se humilla. ¿Cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros lo debemos buscar ¿en dónde? En lo secreto. ¿Para qué? ¿Para ser recompensado? De verdad, hay mucha gente que solamente ora en público. Nunca ora en secreto. Por eso no viene la recompensa. Hey, no te enojes conmigo, la palabra no cambia. Dios no se olvida de sus cosas. Por eso mucha gente que levanta la vista y dice, ¿y este incircunciso de dónde salió? Este recién viene y ya lo están levantando. Y lo que pasa es que el tipo tiene años de humillación. Pasa que esa mujer tiene tiempo, años de búsqueda en la intimidad con el Señor. ¿Qué me contás de David? Ni el padre lo quería. Ni el padre lo reconocía. Pero el que lo levantó no fue un padre terrenal. El que lo levantó fue Dios. Y aunque una familia te quiera destronar, el que te levantó es Dios. Y cuando Dios te levanta no hay nadie que pueda hacerte frente. Por eso aprendamos a crecer en gobierno, en la intimidad de Dios. Por eso, el que quiera enaltecerse, quiero decirte que en este tiempo igualmente
va a ser humillado. Pero el que hoy quiere humillarse, a partir de hoy el Señor lo va a empezar a enaltecer. Principios del reino que no cambiarán jamás. Dice 1 de Pedro 5:5. Dios resiste ¿a quién? ¿Lo tienen ahí? Bueno, yo estaba leyendo desde el B. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios, desde ahí va a leer yo, ¿Dios a quién resiste? Hey, míralo al que está a tu lado, decirle, pero así no se enoja conmigo, ¿me ayudas o no? Míralo y decir, no seas soberbio. Algunos se quedaron un ratito más y dijeron, no seas soberbio. Vamos, decíselo de nuevo. Si te anima a poner la mano en la cabeza y decirle, ahora, este espíritu de soberbia, te vas. Vi a uno que le puso la mano a la esposa y se sintió. Dios resiste lo soberbio, pero ¿a quién da gracia? Hey, alguien tiene que levantar las manos. ¿Hay humildes acá o no? Ay, sí, porque no tengo ropa. Esa no es la humildad. ¿Hay algún humilde acá? Dice que Él da gracia ¿a quién? A los humildes, no a los soberbios. Por eso con tu mano levantada dile, acá hay un humilde que necesita de tu gracia. Vamos, díselo, acá hay un humilde que necesita de tu gracia. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillarse delante del Señor, someterse bajo la poderosa mano de nuestro amado Dios, es saber que Él nos cuida. Es saber que Él nos cuida. Anoche daba la bendición a un matrimonio y les decía que no se olviden que la mano de Dios va a estar sobre ellos y que lo va a cuidar. Por eso quiero recalcarte, la mano de Dios va a estar sobre tus hijos, está sobre tu matrimonio, pero humíllense de verdad. Miren, no sé por qué me viene tanto, pero hay tantas humillaciones que hay en el matrimonio, de verdad. Hay humillaciones a nivel sexual, a nivel palabras. Hay tantas humillaciones a nivel mentira, de cosas ocultas. Humillaciones que no te llevan a nada. Si dejaras eso de lado y realmente se humillaran delante de la presencia del Señor, quiero decirte que el Señor los va a exaltar, de verdad, los va a levantar como nunca antes. Y humíllense delante del Señor. Busquen a Dios como familia. Busquen a Dios ustedes, hombres, mujeres. No es fácil lo que tenemos que vivir en este tiempo. No es fácil. Vivimos una lucha. Es una lucha constante que debemos tener como padres, como familia, como ministros, como hijos de Dios. Es una lucha. Porque ojalá fuera una lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha es mucho más poderosa. Es contra potestades, contra huéspedes. Tenemos una lucha muy fuerte espiritual. Por eso si nosotros no oramos, ¿qué es la única arma que tenemos? Y no hay que decir, ¿dónde está la? Porque algunos se hacen los David, ¿dónde está la onda? No hay, ¿saben? No hay otra cosa. No hay otra cosa. Ojalá pudiéramos decir, ay, bueno, escojo el arma. No, no hay para elegir armas porque hay una sola. La única arma que le gana a todas es una bomba nuclear, la oración. El humillarse, no hay otra cosa. Ay, deme 3 puntos para vencer. La oración, punto número 2, la oración, 3, la oración. 4, si querés sumarle algo más, el ayuno. No hay otra cosa. No sé que la gente quiere soluciones mágicas. Claro, porque la oración hay que hacer un esfuerzo. La oración hay que dejar muchas cosas de lado y ponerse a clamar al Señor. Terminamos con esto. Dije 6 minutos y estamos terminando. Hágase tú. El Padre Nuestro dice que se haga. Poneme por favor el pasaje de 6:10 de Mateo. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo. Hey, la voluntad viene del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. No es tu voluntad sobre la voluntad de Dios, no. La oración es que sea tu voluntad hecha aquí en la tierra. Y hay gente que le está pidiendo a Dios respuesta de su voluntad y no le dice a Dios que sea hecha tu voluntad. El principio del reino que yo puse como último
Hay muchos más. Es que el reino de Dios siempre va a ser su voluntad por encima de la nuestra. El reino de Dios siempre se establecerá a través de la voluntad del Padre. No hay otra forma. Que sea hecha tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra. Usted no sabe la profundidad que tiene el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene una profundidad tan fuerte que si nosotros entendiéramos la oración base que Jesús nos enseñó, seríamos una familia bendecida, prosperada, cuidada, sana, fértil, fuerte. Pero de verdad tenemos que empezar a buscar al Señor en la intimidad y decirle, Señor, más allá de lo que yo quiero, que sea hecha tu voluntad. No sé cuántos quieren pasar a un nivel de unción diferente. El Señor en esta semana nos ha estado marcando a mucha gente que tiene que pasar a otro nivel. Pero sigue con migajas. Sigue con cosas vanas, con cosas cuando el Señor quiere llevarlo a otro nivel. Pero a un mayor nivel de unción tiene que haber un mayor grado de renunciamiento. Busquemos al Señor, porque el reino no es lo que viste en Netflix. El reino de Dios es un reino que avanza a paso firme y que no ha venido para enseñorearse de los demás, sino que ha venido a servir. Pero a servir de verdad hasta lo último de la tierra, haciendo que el Evangelio llegue a cada rincón y que todo lo que pise la planta de nuestros pies va a ser un lugar conquistado y bendecido. Levanta tus manos al cielo ahí donde estás, por favor.